God bless, church. Why don't you just join me as we worship our Lord and Saviour, Jesus. Al que es digno de recibir toda la gloria, al que es digno de recibir todo el honor, al que es digno de recibir nuestras alabanzas, le cantamos hoy al Rey de gloria, oh al Rey, oh aleluya.
Dios soberano sin pecar, adora toda tu creación, delante de tu trono cae a ti toda la adoración. En sufrimiento y tempestad, bajo tus alas estaré, tus enemigos huirán, tu nombre mi victoria es. Alaba al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder, su nombre sobre todo es. Dios soberano sin pecar, te adora toda tu creación, delante de tu trono cae a ti toda la adoración. En sufrimiento y tempestad, bajo tus alas estaré, tus enemigos huirán, tu nombre mi victoria es. Alaba al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder, su nombre sobre todo es. Alaba al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder, su nombre sobre todo es. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo es la gloria por siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo es la gloria por siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo es la gloria por siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo es la gloria por siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo es la gloria por siempre. Alaba al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder, su nombre sobre todo es. Alaba al Padre, al Hijo
alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos gracias al Señor por la bendición que nos concede una vez más de estar ante su divina presencia. Y siempre, hermanitos y hermanas, recordando que por gracia y misericordia nosotros estamos firmes, con gozo esperando la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Nos mantenemos con la expectativa que el Señor puede venir hoy, no sabemos, pero hay que estar preparados. Así es que bendiciones a todos, dando gracias al Señor. Siempre he dicho que para mí es un honor, un gran privilegio poder saludar al pueblo del Señor, a mis amados hermanos y hermanas, también extendiendo este saludo para las familias y amigos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Bien, hermanitos y hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 5, versículo 30. Juan, capítulo 5, versículo 30, tenemos la lectura de la palabra del Señor, pidiéndonos que Dios hable a cada uno de nosotros. Bendito sea Jesús, nuestro Señor. Capítulo 5 de Juan, versículo 30, leemos todos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Dice la palabra: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por la oportunidad que nos concede estar una vez más ante tu presencia, levantando nuestras palabras de agradecimiento y pidiendo que traigas la bendición a nuestra vida a través de tu bendita palabra, para que seamos edificados y podamos conocer tu buena voluntad sobre cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, extiende tu mano poderosa, tu mano bendita sobre tu pueblo, protegiéndolo, Señor, dándole fuerza y fortaleza para que podamos estar firmes hasta el final. Y también, Señor, aquellos que no te conocen, que no han venido a los pies de Cristo Jesús para recibir el perdón de pecado y recibir vida eterna, ten misericordia y alcánzalos para que sean salvos. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea Jesús, el Señor. Muy bien, hermanito, vamos a meditar en la palabra del Señor y con la confianza, con la seguridad, pues, que Dios dejará en nuestra vida ese consejo divino que tanto necesitamos para ser edificados y estar siempre con gozo, sabiendo de esa obra preciosa que el Señor ha hecho en nosotros. Hemos leído un versículo que me llama la atención y es bien interesante, ¿no? Las palabras de que Jesús dijo en esta oportunidad. Y quizás el tema sería, hermanos, el tema sería, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Eso sería el tema. O sea, dando gracias al Señor que tenemos un ejemplo tan claro de nuestro Señor Jesucristo, que Él se sometió a la voluntad del Padre. Quiere decir que Jesús, como dice, Él dijo que Él no hace nada si no es por la voluntad del Padre. Mire qué precioso, qué ejemplo que el Señor nos está dando. Aunque Él es el Hijo de Dios, es el soberano, el creador de cielo y tierra, aún así Él se somete a la voluntad del Padre. Entonces, y cuando hablamos de voluntad, cuando Jesús dice esta palabra voluntad, entonces, ¿qué podemos entender por voluntad? Yo creo que es un poco difícil dar una definición exacta que es voluntad, pero así a grandes rasgos, no superficial, digamos que voluntad es la facultad del hombre de tomar decisión. Eso sería así, no rompamos la cabeza, no. La facultad del hombre para tomar decisiones, esa es la voluntad. Entonces fíjese que, por ejemplo, el Padre
en su buena voluntad envió a su hijo. Entonces él decidió, tomó decisión de enviar a su hijo a la tierra. Entonces él, de su buena voluntad. Entonces él tomó esa decisión. Entonces, partiendo de eso, queremos vernos acerca de la voluntad. Porque uno puede preguntarse si Jesús tenía voluntad. Porque él dice, porque yo no busco mi voluntad, busco la voluntad del Padre. Entonces Jesús tenía voluntad. Recuerda que en la oración él dijo, Padre, que no se haga mi voluntad. Fíjese bien, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiere decir que Jesús tenía voluntad, pero estaba sujeta a la voluntad del Padre. Eso queremos tener que quede claro en nosotros para que podamos ser bendecidos, edificados en la palabra del Señor y siempre con la mirada puesta en Cristo Jesús, que es el gran maestro, es el gran ejemplo. Él nos enseña en todas las áreas de nuestra vida. Hermano, Él tiene una enseñanza preciosa, Él tiene una enseñanza que edifica y hace sólido nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que nosotros como humanos tenemos facultad de tomar decisiones, pero oiga bien, lastimosamente nuestras decisiones son limitadas, no así como la voluntad de nuestro Padre Celestial o también como la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo como Dios, Él es el soberano, es el creador de los cielos y la tierra. Como Jesucristo como Dios, para Él no hay nada imposible. Él es el dador de vida eterna, Él dice que todas las cosas fueron creadas por Él. ¿Por qué digo, hermano? Porque Él como Dios, Él no está sujeto a las leyes naturales. Sin embargo, nosotros sí. Nuestra voluntad está limitada. Su voluntad, mi voluntad está limitada a leyes. Por ejemplo, hemos hablado a veces acerca de las leyes naturales, de las leyes sociales, de las leyes espirituales. Ahora le voy a poner un ejemplo de una ley natural, como nuestra voluntad está sujeta a las leyes naturales. Vaya, mire pues, por ejemplo, es un ejemplo que le doy, ¿no? Usted tiene su familia, su mamá, o su padre, entonces, y quiere ir a una ciudad, pero acaba de pasar una gran tormenta, algo fue terrible. Entonces usted quiere saber de su familia, de su esposa, de su padre, de su madre, ¿no? Pero ha sido tan fuerte la lluvia que donde usted está, a la ciudad donde va, hay un río. Y ese río pues está caudaloso, está la corriente de fuerte. Y usted llega, usted toma una decisión, fíjese bien. Usted toma una decisión de ir a visitar a su mamá. Pero llega usted a la orilla del río, usted no puede pasar. Aunque usted tomó la decisión, usted no puede pasar. ¿Y cómo lo hace? No hay otros medios, los puentes han sido derribados. No hay otro medio para ir a la ciudad donde está su mamá. Entonces usted no puede. Entonces usted está pensando allí, se está lamentando que no puede. Entonces está expresando que su voluntad, aunque decidió, pero tiene limitaciones. Pero de repente aparece Jesús a su lado. Aparece Jesús a su lado. Es un ejemplo, ¿no? Aparece Jesús a su lado y entonces él también quiere ir a ver a su mamá al otro lado, a María. Entonces la correntada del río está bien, pero él viene y comienza y cruza. Él pasa sin problema, él camina sobre las aguas. Entonces si allá Jesús, a la mitad del río, ¿no?, lo mira otra vez a usted y dice, regresa. Y le dice, ¿y tú quieres pasar allá? Sí, quiero ir a ver a mi mamá. Entonces, él le dice, ven conmigo. Fíjese bien, ven conmigo. Él lo agarra de la mano a usted y lo pasa. ¿Pero qué? Su voluntad la entregó a la voluntad del soberano, que es Cristo Jesús. Jesús como Dios no tiene limitaciones. Vamos viendo ya bien. Fíjate que mire qué precioso esto. Jesús como Dios no tiene limitaciones.
porque Él es el soberano. ¿Se recuerda usted cuando Jesús va caminando sobre las aguas y los hombres, los apóstoles están en la barca? Entonces dice que ellos se espantaron, tuvieron miedo cuando vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Entonces le dijo Pedro al Señor: si eres tú, le dijo, manda que yo vaya. Entonces le dijo, mira lo que le dijo el Señor a Pedro. Ven, le dice. En ese momento que le dice ven, la voluntad de Pedro está sujeta a la voluntad del Señor, porque el Señor le dice ven. Entonces Pedro comienza a caminar, porque él se sujetó a la voluntad de el Señor, de Jesús, que es el creador de los cielos y la tierra, que es el que tiene el dominio sobre todas las cosas. Por lo tanto, Jesús no está sujeto. Jesús, como vive como Dios, no está sujeto a leyes naturales. Nosotros sí. Entonces, por eso digo que nuestras decisiones son limitadas. Ahora, claro, como vuelvo otra vez a repetir, Jesús tenía su propia voluntad. Jesús tenía su propia voluntad, si eso lo digo en la oración, que se haga tu voluntad, mas no mi voluntad, dijo Jesús. Fíjese, cuando llegó también, se recuerda que llegó el leproso, le dice el leproso, si quieres, puedes sanarme. Entonces Jesús dijo, sí, quiero. Él decidió, sí, quiero. Entonces Jesús tenía su propia voluntad, pero esto es lo importante de esta enseñanza, que Jesús sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Muy bien, ahora fíjese bien. Jesús, que es Dios, que es el Señor, Él es el Rey, Él es el Rey. Él tiene su reino. Pero también hay otro reino. Ya hemos hablado en muchas veces, hemos hablado acerca de que hay dos reinos. El reino de la oscuridad o reino de las tinieblas, donde existe un ser que tiene dominio sobre la voluntad de los hombres. Esto quiero que pensemos bien nosotros como hijos de Dios, cuál es nuestra posición, cuál es la obra que el Señor hizo en nuestra vida. Ahora, cuál es la bendición que tenemos estar hoy bajo la guianza, bajo la protección, bajo la dirección, bajo la voluntad divina de nuestro Dios, de nuestro Señor Cristo Jesús. Porque si usted lee las Escrituras en el capítulo 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 26, oiga lo que dice. Por eso le digo que hay dos reinos. Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. O sea, quiere decir, hermano, hermana, que, oiga, pueblo de Dios o amigos, el hombre sin Cristo está en cautividad bajo la voluntad del diablo. Ahora, no quiere decir que todas las cosas que un hombre sin Cristo o sin Dios hace cosas malas, o sea, que todo va a ser malo. No, hay cosas buenas que hacen, buenas decisiones. Hay gente que no es cristiana y tienen un hogar en el cual le dan a sus hijos amor, protección, estudios, todo lo que se sacrifica, ¿no?, por tener un hogar. Pero eso está bien porque es en relación en esta tierra, pero en relación con Dios es el problema. En relación con Dios es el problema, porque todo lo que el hombre hace que no tiene relación con Dios es inaceptable, es inaceptable. Por eso le decía, por ejemplo, pueden haber grandes hombres con grandes fortunas y son dadivosos, hacen aquí y hacen allá, pero en relación con Dios eso no tiene nada que ver, porque esa gente todavía tienen un corazón rebelde y no están sujetos a la voluntad divina. Entonces el hombre tiene voluntad, tiene voluntad. Entonces, hermanos, pero dando gracias al Señor, porque Jesucristo dijo en San Lucas capítulo 4, Él dice que Él vino a dar libertad a los cautivos. Entonces quiere decir que de una persona que está cautiva va a ser la voluntad de aquel que lo tiene cautivo.
Entonces, lastimosamente por la desobediencia de Adán, todo ser que nace en pecado y separado de Dios. Entonces, por ejemplo, yo les puedo hacer una pregunta. ¿Usted decidió ser pecador? No, nació ya en pecado. Usted no dijo, mire, yo voy a ser un gran pecadorazo, famoso, un pecadorazo. No, ya nacimos en pecado. Nacimos en pecado. Si por la gracia y la misericordia de Dios, hoy es que tenemos vida en Cristo Jesús. Pero usted no decidió ser pecador, ya nacimos en pecado, así como nacimos en pecado, ya nuestra vida fue siempre pecaminosa. Pero para eso vino Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, porque según lo que hemos leído del capítulo 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 26, que dice que están cautivos a voluntad del diablo, o sea, que hacen la voluntad del diablo. No pueden no tienen la libertad, no tienen la libertad de hacer lo que ellos quieren porque son cautivos, son esclavos del pecado en el cual Satanás los tiene así oprimidos. Pero mire, Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es misericordioso. El Padre por eso envió a su Hijo amado Jesús, porque usted y yo estamos bajo la voluntad de Satanás, bajo la voluntad de ese ser que es enemigo de Dios y que él paga mal, porque él dice en la Santa Escritura que Satanás lo que hace es mentir y matar, destruir la vida del hombre, pero no así Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, que vino para dar vida, vino para dar salvación, vino para dar paz y gozo a todo aquel que ha sido alcanzado en su misericordia y en su bondad. Y fíjese, porque las palabras de Jesús a mí me llaman la atención, me impactan. Como el Señor dice, vengo a hacer tu voluntad, vengo a hacer tu voluntad. O sea que Él vino a hacer la voluntad del Padre, se sujetó a la autoridad, a la voluntad del Padre, trató todos los medios de hacer lo que Dios había establecido. Ahora, hermano, hermana, ¿cuál es la voluntad del Padre sobre su vida, sobre mi vida? La voluntad del Padre sobre su vida, sobre mi vida. A través de nuestro Señor Jesucristo nosotros encontramos que dice en capítulo 1 del libro de Evangelio según San Juan, Él dice que Él nos dio fuimos engendrados por Dios. Fíjese bien, al ser engendrado por Dios, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, fíjese pues. Dice, por voluntad divina, nosotros fuimos engendrados, por voluntad divina, o sea, quien tomó la decisión fue el Padre. Que a través de Cristo Jesús nosotros llegásemos a ser hijos de Dios, engendrados por Dios, pero fue la voluntad divina. Ahora, como la voluntad de Él fue que usted sea hijo de Dios, entonces nosotros somos hijos de Dios, engendrados por Dios por voluntad de Él. Ahora, pero dentro de esa voluntad está también que Él le plació darnos a nosotros, según su buena voluntad, una herencia incorruptible, inmarcesible, una herencia pura. Entonces, fíjese bien, hermanito, hermana, para tener derecho, como Jesús dijo, ¿no? Que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, para tener derecho a esas mansiones, a esa herencia que el Señor tiene, hay que ser hijo de Dios. Entonces,
al Señor en su voluntad, a usted y a mí, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, de su buena voluntad. Ahora, la buena voluntad, que hoy somos hijos de Dios, también de su voluntad, el que ha creado esa herencia para nosotros, esa mansión, esa morada para nosotros, por su buena voluntad. Entonces, hermano, hermana, si es así como Dios nos ha enseñado, Jesús nos enseña que Él vino a hacer la voluntad de su Padre, entonces nosotros tenemos también que someternos a la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Porque si Él es el Maestro, Él es el Señor, Él es el dueño de nuestra vida, Él es nuestro Señor, el que nos compró. Quiere decir, hermanito, hermana, que mi voluntad, su voluntad va a estar sujeta a la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor, porque esa es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que usted como hija y hijo de Dios, nosotros somos participantes de esa herencia que el Señor tiene. No podíamos ser participantes de la herencia si el Señor de su voluntad no nos da a nosotros la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanito, hermana, en base a su misericordia y a su gracia, nosotros tenemos que someternos a la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Mi voluntad sujeta a la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque en esa voluntad nosotros vamos a vivir y vamos a adquirir las bendiciones que el Señor tiene de su buena voluntad para con nosotros. Desde ya, hermanitos, desde ya estamos nosotros disfrutando los beneficios de su buena voluntad sobre su vida. Hasta este momento, amado hermano, hermana, de su buena voluntad, usted tiene herencia, usted es hijo de Dios y como hijo de Dios tiene herencias a esas mansiones, y como usted es hijo de Dios, estoy seguro que con la convicción, con la plena seguridad que Jesús vendrá a levantar a los hijos de Dios, aquellos que fuimos comprados a precio de sangre. Doy gracias al Señor porque esa es la buena voluntad del Padre para con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo enfáticamente, dijo muy claro, dijo: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. En el capítulo 10 del libro de los Hebreos dice: yo he venido a hacer tu voluntad, he venido a hacer tu voluntad. No quiere decir que Jesús no tenía voluntad, tenía voluntad, pero su voluntad la sujetó, la sometió bajo la voluntad del Padre. La buena voluntad del Padre es que nosotros a través de Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, tengamos vida eterna y tengamos la bendición de poder disfrutar aquellas mansiones que el Señor ha preparado. Esa es la buena voluntad, esa es la gracia de Dios, esa es la misericordia del Señor para con cada uno de nosotros. Ahora, hermano, hermana, si el Señor me ha libertado, el Señor me ha hecho libre, me sacó de la potestad de las tinieblas y ahora Él es Cristo Jesús, Él es mi Dios, mi Señor, mi Rey, mi soberano, y yo sé que para Él no hay nada imposible, todo es posible. Entonces, con gozo y alegría, con gozo en mi corazón, someto mi voluntad a la voluntad del Padre. Que todo lo que el Padre ha establecido según su voluntad sea de beneficio para mi vida. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Yo sé, hermanos, que el llamado que tenemos, Jesús dijo en este versículo que hemos leído en el capítulo 6, capítulo 5, mire, dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Oiga bien lo que dijo el Señor: no puedo hacer nada. No puedo hacer nada yo por mí mismo. El Señor ve a su Padre, depende de su Padre, busca la guianza y el amparo de su Padre. Y Él dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Lo mismo le dijo el Señor a los suyos y a mí y a usted: apartados de mí, nada podéis hacer. Mire la posición de Jesús. La posición de Jesús. ¿Por qué Jesús dice: ustedes apartados de mí no pueden hacer nada? Porque Él sabe también que a Él, apartado del Padre, le era difícil hacer la voluntad. Por eso que Él sometió su voluntad a la voluntad del Padre.
Ahora, dice también, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora digamos nosotros, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me llamó. Cristo Jesús, Dios eterno, el Dios de gloria, me llamó a través de nuestro Señor Jesucristo con la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que se cumpliera la buena voluntad de Dios sobre mi vida, sobre su vida. La buena voluntad de Dios Padre es que usted y yo vamos a ir a morar por toda la eternidad, tener vida eterna. Eso es lo que la voluntad de Dios Padre, el soberano Señor de los cielos y la tierra, donde Él decidió que usted y yo tengamos vida eterna, de su buena voluntad, de su designio. Nadie, oiga hermano, hermana, nadie le puso fuerza al Señor para que tomara de su buena voluntad la decisión de que usted y yo tengamos vida eterna. Él decidió de su voluntad, Él decidió de su propio ser, de su amor y su misericordia, tomó decisión y nos dio a nosotros vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces, hermano, si Él, fíjese bien, si Él de su buena voluntad nos llamó a nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a tomar también la buena decisión de poner nuestra voluntad bajo la voluntad del soberano, del Dios de gloria? Porque al fin, hermano, al final de esto, la vida nuestra es una vida de bendición, es una vida de victoria, es una vida de triunfo. La culminación completa de la obra que el Señor comenzó en nosotros, hermano, está por venir, está muy pronto el sonar de la trompeta. En estos momentos nosotros estamos pasando momentos difíciles, situaciones de dolor, situaciones de aflicción, una angustia, una incertidumbre natural, porque estamos viviendo en un cuerpo que todavía se corrompe, pero viene el momento cuando suene la trompeta que nosotros seremos levantados y los dolores que hay en esta tierra se terminarán y entraremos a la gloria con el Padre, donde vamos a disfrutar por toda la eternidad. Esa es su buena voluntad. Yo le digo, hermano, hermana, vale la pena someterse, dejar que el Dios obre sobre nosotros, sobre nuestra voluntad, para que así se cumpla en nosotros la voluntad divina. No hay nada más hermoso que tener a Cristo Jesús como mi Dios, como mi Señor y Salvador. Mi voluntad sometida a la voluntad divina, a la voluntad de aquel que todo lo puede, de aquel que no hay nada imposible para Él. Oiga, hermano, hermana, si usted y yo sometemos nuestra voluntad, entramos en un ambiente, en una dimensión de victoria y de triunfo. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios Padre. Como dijo Santiago, Él nos hizo nacer. Primera de Pedro, capítulo 1, Él dice que Él nos hizo renacer de su buena voluntad. O sea que nacimos de nuevo por su voluntad. Entonces, fíjese bien pues. Mire, con esto termino. Dice la Santa Escritura, y esto es como encierra todo nuestro ser. Dice que Él nos compró a precio de sangre, cuerpo, alma y todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Entonces quiere decir que todo nuestro ser está sujeto a la autoridad de Él. ¿Se acuerdan las palabras de María cuando el ángel le habló? Y le dijo María al ángel que se haga la voluntad según su palabra, que se haga conmigo según su palabra. Se sometió. Y así son los siervos y las siervas. Hay que someterse a la voluntad divina. Mi voluntad la someto a la voluntad del Padre, a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la buena voluntad del Señor, que dice en las Santas Escrituras que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros
los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Fíjese cuál es la voluntad. Entonces, por eso es que mi voluntad la voy a sujetar a la voluntad del Padre. Como iglesia, como hijos de Dios, hermanos, sujetos a su palabra. Porque en su palabra está revelada la buena voluntad. Qué hermoso es, hermano. Ya nosotros en Cristo Jesús tenemos una bendición. Usted sabe para dónde vamos. Usted sabe cuál es el final. Ya nosotros no andamos. El llamado que tenemos no es aquí que vamos tentando, que no sabemos para dónde vamos. No, vamos a morar a aquellas moradas que el Señor ha preparado. Vale la pena sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Porque esa es la voluntad del Padre. Por eso es que Él nos hizo hijos de Dios para que como hijos seamos herederos. Esa herencia que Pedro dice. Pedro dice que es una herencia inmarcesible, incontaminada, reservada para aquellos que en su buena voluntad hemos sido llamados. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Hermano, hermana, qué momentos preciosos, hermosos nos esperan a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le damos a Él la honra, la gloria y la alabanza, nuestros agradecimientos a Cristo Jesús, porque Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Mire, hermano, hermana, hay una gran bendición el poner la mirada en Cristo Jesús, que como Él se sometió a la voluntad del Padre, y como Él se sometió a la voluntad del Padre, el Padre lo exaltó, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay salvación en otro, solamente en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Por eso que Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra y en todo lugar. ¿Por qué? Porque Él estando en esta tierra se sometió a la voluntad del Padre. No hizo nada fuera de la voluntad de su Padre. Amados hermanos, hermanas, también nosotros, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, sometidos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Quiero darle gracias al Señor porque en verdad Jesús es nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro guía, nuestro amparo, nuestro refugio. Él es el que nos ha enseñado a que podamos vivir bajo su bendita palabra. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, y también recordando que la obra del Espíritu Santo es con nosotros. Honra y alabanzas al Rey de Gloria. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición y firmes hermanitos, hermanas en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Amigo, tiempo de restauración, tiempo de llamados. He hablado la palabra. Hay dos reinos, reino de las tinieblas, reino de la luz que es Cristo Jesús. Si usted no está dentro del reino de Jesucristo, está en el reino de las tinieblas, obedeciendo según la voluntad de Satanás, rebelándose contra Dios, el dador de vida eterna. Pero si ha sido alcanzado en gracia, en misericordia, usted está viviendo en el reino de nuestro Señor Jesucristo, y las promesas que Cristo Jesús ha dado a los suyos son promesas eternas, de paz y gozo, de alabanzas por toda la eternidad. Así es que hay que meditar, hermanos, hermanas, meditemos en nuestra vida. Hay que cultivar esa relación con Dios, con el Señor. Y vuelvo a repetir una vez más, amigo, si usted no tiene a Jesús como su Señor y Salvador, puede venir a los pies de Cristo. Y el Señor tendrá misericordia, le dará vida eterna, perdonará sus pecados y lo hará que sea participante de esa herencia que el Señor tiene para los suyos. Amén, amén, amén.